Hola amigos, bienvenidos a mi canal y hoy, 24 de mayo, empezamos con el análisis del coronavirus en el Perú. Bien, tenemos hoy día un resumen de la semana número 10 y también vamos a analizar los fallecidos por regiones. Así que empecemos. ¿Qué tenemos para hoy? Aquí en el gráfico radial. Observen, 820.968 pruebas que se han hecho ya para detectar el COVID-19, de los cuales 119.959 han dado positivos. El 15% de las pruebas son positivas. De estos 119.959, 56% están en casos activos, personas que aún están con el virus. 58.929 están en cuarentena domiciliaria, 6.859 hospitalizados y 920 en cuidados intensivos. Miren, observen en el gráfico de aquí, lado derecho, vemos que el 88% representa la cuarentena domiciliaria, el 10% los hospitalizados y el 2% los de cuidados intensivos. Casos cerrados es el 44%, recuperados 49.795, fallecidos 3.456. 94% de los casos cerrados se han recuperado y el 6% han fallecido. El índice de mortalidad en el Perú es 2.88%. En este cuadro de la semana número 10, observemos que el 24 de mayo tenemos 4.205 nuevos casos del COVID y para el 23 de mayo 4.056 infecciones. Noten también que en esta semana se han dado la cifra del 22 de mayo, es 2.929, y del 18 de mayo 2.660. Representan un crecimiento muy bajo, pero si nos damos cuenta en la cantidad de muestras que se hicieron ese día, las pruebas en esos días fueron muy bajas. A eso se debe la baja también de positivos en esos días. En este cuadro observamos el incremento diario de los casos positivos. En los dos últimos días el incremento ha sido casi del 4%. El día 22 fue, miren, observen, el 3%. Y los días anteriores hemos estado casi en el 5% de crecimiento. Este del 18 de mayo nos damos cuenta que las pruebas fueron muy bajas para poder considerar como si el crecimiento esto fue real. Aquí en este cuadro podemos observar la cantidad de pruebas serológicas y las pruebas moleculares que se han hecho. Por ejemplo, nos estamos dando cuenta que las pruebas moleculares el día 23 de mayo fueron de 7.268, mientras que del 24 de mayo solo tenemos 800 pruebas moleculares. Ahora, cuando observamos aquí en el gráfico, nos damos cuenta, por ejemplo, que el 13% del día 24 de mayo han sido positivos. De cada 100 muestras, 13 son positivos. Y ayer fueron de cada 100, 11 positivos. ¿Cómo estamos con los hospitalizados en los últimos 2 días? El 23 de mayo se aumentaron 129 pacientes más y el 24 de mayo 105. Hemos acumulado hasta la fecha 7.779 pacientes. En cuidados intensivos tenemos el 23 de mayo 8, el 24 de mayo 11 han entrado a cuidados intensivos. Acumulado 920 pacientes en camas UCI. Para el 24 de mayo la sala situacional nos dice que tenemos 10.075 camas y disponibles nos queda 155. Recuperados, 23 de mayo, 3.067 ingresan a recuperados y el 24 de mayo 1.880 pacientes recuperados. Un total de 49.795 ya se han recuperado de COVID. En casos activos y cerrados, tenemos el 24 de mayo 53.251 en casos cerrados
y los casos activos que aún están con el virus es 66.708. Es superior al número de casos activos que el de cerrados. Y lo vamos a ver en la siguiente tabla. En este gráfico de activos y cerrados, de manera porcentual, nos muestra que el 56% son casos activos y el 44% son casos cerrados. Si bien es cierto, durante esta semana los casos activos han disminuido y los casos cerrados han aumentado. Y aquí estamos con el gráfico de fallecidos. Hay personas que no les gusta hablar de los fallecidos, pero esta es una realidad. El 23 de mayo tenemos 129 que han fallecido y el 24 de mayo 83. Ya suman 3.456 personas que han muerto por el COVID-19 en el Perú. En lo proyectado, miren ustedes, hemos hecho un gráfico aquí en el proyectado donde hemos hecho una proyección hasta el día 30 de junio. Observen ustedes que cada semana nos hemos proyectado a cuánto va a llegar el número de contagios si es que la tendencia al crecimiento sigue como está hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, nos hemos proyectado que el día 24 llega a 119.702 y la siguiente semana vamos a llegar a 151.852. El 30 de junio, si seguimos con este crecimiento, vamos a llegar a 418.601. Esa es la proyección que se ha trazado. A ver, vamos a actualizar los datos para ver cómo cambia esto. Vamos a actualizar el día 23 y 24. Y tenemos que, por ejemplo, se había proyectado para el 24 de mayo 119.232. Y hay 727 casos más en la realidad. 119.959. Y para el día 23 de mayo, 342 casos menos de lo proyectado. Se proyectó 116.096 y solo se vio 115.754. De esa manera vamos a estar evaluando cómo va la proyección, si es que los números tienden a crecer o a bajar. Y aquí en el cuadro del factor R, miren ustedes, el factor R de la semana 10 ya tenemos en 1.11. Muy bien, las pruebas de la semana 11, el total han sido 170.354 y el promedio 24.336. Observen ustedes que los dos están por encima de las semanas anteriores. Lo mismo pasa con los contagios. Tenemos 27.686, superior a las semanas anteriores. Y el promedio también está superior. Lo ideal hubiera sido que esta cifra de contagios sea menor para poder ver que el factor R baje. Con estos datos de 170.354 pruebas, y si bajaba el número de contagios, podíamos asegurar que el factor R ha bajado. Pero no, el factor R se mantiene superior a 1.11. En un próximo video vamos a analizar muy bien cómo es que este factor R llega a determinar si los casos van a aumentar o van a disminuir. Voy a hacer un video explicando eso para tener en cuenta cómo podemos controlar también el factor R. Algunos me preguntan cómo hallo el factor R. Hice un video respecto a eso y tal vez voy a explicarlo en el siguiente video que hago con más detalle de cómo he obtenido este factor R, cómo este factor R determina si el virus está en crecimiento o está descendiendo. Ahora, en este cuadro analizamos también por semana la positividad de las pruebas y los nuevos casos. Por ejemplo, para esta semana, para la semana 12 que ha terminado, tenemos 16.25 de positividad. Quiere decir que algo de 16 personas de cada 100 muestras han sido positivas durante la semana 12. La semana 11 fueron 17. Podríamos decir que hemos tenido un leve descenso. Bien, ahora vamos a hacer un análisis de los fallecidos en el Perú. Datos sacados de SINADEF. Miren ustedes que en el mes de abril y el mes de mayo se han multiplicado los fallecidos en el Perú, donde el promedio 9.000, mira,
En abril tenemos 12.231 y en mayo 16.157. Ahora pasamos a este cuadro donde podemos ver la gran diferencia aquí en estos 2 últimos meses y podemos con estos números, ya he hecho un video respecto a esto también, podemos ver cuántos muertos reales podemos hablar del COVID en el Perú. Miren, para el mes de abril se registró 3.816 muertos más de lo normal, 7.262 también para el mes de mayo, en total ya suma 11.078 fallecidos, superior al promedio, mientras que el Estado nos da una cifra de ahorita de 3.456, tenemos que por encima del promedio estamos en 7.622. Para mi criterio, esto podría ser el número real de fallecidos por el COVID en el Perú. Bien, observen este cuadro. Aquí observamos los números de fallecidos por cada mes y en cada año lo que se han producido en el Perú. Por ejemplo, durante el 2017, en enero, febrero, marzo y abril, miren ustedes, se pueden dar cuenta que no hay un crecimiento grande de datos, ¿no? He colocado esas barritas en cada cuadro para que ustedes se den cuenta visualmente que no hay un crecimiento, podríamos decir, que resalte. En el 2018 tampoco vemos nada que haya crecido. Vean ustedes aquí también en el 2019, vean ustedes, no vemos que resalte. Ahora vamos a ver el 2020. Miren ustedes cómo aquí, por ejemplo, en el Callao, miren ustedes, enero, febrero, marzo y abril llega a casi doblar, 642. Y en mayo, 1.116 fallecidos. Todos estos datos han sido sacados también del SINADEF. Observen también en Lima, aquí, en Lima, miren, tenemos 3.194, un promedio de 3.000 hasta marzo, y en abril 5.600 y en mayo 7.253. Lo mismo aquí, ¿ves? En Piura, en Ucayali, de 195 llega a 580. ¿Bien? Vamos a pasar a otra tabla con más detalle. Aquí tenemos en esta tabla el año 2020. Aquí vamos a darnos cuenta que en Amazonas, por ejemplo, no hay ningún indicio de que se haya disparado, ¿no? En enero tenían 62 fallecidos y en mayo tienen 46. En Ancash podríamos decir que casi se mantiene, de 465 a 584 no hay mucho. En el Callao, de 339 han elevado a 1.116 fallecidos que se han producido en el mes de mayo. En La Libertad, mire lo que pasa en La Libertad, 531, ha sido inferior que el mes de enero, que el mes de febrero. En Lambayeque, de lo que tenían 41, 50, 46 entierros al mes, han llegado a tener en el mes de mayo 454 fallecidos. En Lima pasa lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a analizar estos datos? Miren, vamos a sacar el promedio de los meses de enero, febrero y marzo para cada región. Entonces, el promedio de Amazonas, por ejemplo, de los 3 últimos meses es 62. El promedio de Lima de los 3 últimos meses es 3.353. Entonces, estas cifras las vamos a comparar con cada uno de los meses. Y aquí el mes de abril ya está comparado. Y ustedes se pueden dar cuenta aquí, miren ustedes, donde están las barras verdes, significa que ha habido un incremento. ¿Qué ciudades? Callao, Lima, Lambayeque, Piura y Ucayali. En el mes de abril y en el mes de mayo también ha habido un incremento más grande todavía en el Callao, también en Lambayeque, en Lima, en Piura y en Ucayali. Ese es el incremento que ha habido en esas regiones. Ahora lo que vamos a hacer, comparar estos datos con los datos que nos da del COVID-19. Por ejemplo, ¿dónde tenemos más fallecidos?
Entonces, lo que vamos a hacer es comparar estos datos con los datos del COVID que tenemos aquí registrados. Por ejemplo, este es los positivos en cada región y estos son los fallecimientos que se han producido en cada región. Esta es la letalidad en cada uno de ellos. Observemos, por ejemplo, en Amazonas se han producido 451 casos positivos y de los cuales han fallecido 18. La letalidad es del 4%. En Ancash se han descubierto 232 contagios y han fallecido 209. Letalidad 7.4%. Y así podemos ir dándonos cuenta de que en qué regiones han impactado los fallecimientos. Por ejemplo, en Ancash hay un impacto, ¿no? 209 fallecidos. Pero si analizamos los datos, aquí han aumentado el mes de abril 37 y en mayo 129. Ahora en el Callao, la letalidad es 2.3 y tenemos fallecidos 194. Pero fíjense ustedes, hay un incremento, si sumamos los 2 meses, estamos hablando de más de 1000 fallecidos. Esa es la diferencia que encontramos, ¿no? A ver, analicemos por ejemplo Ica también, donde ha habido 169 fallecidos. Cifras grandes. La letalidad es 7.8. Pero fíjense ustedes, aquí solamente suma 154. ¿Ves? Realidades diferentes en cada región. En Lima, por ejemplo, nos informa que hay 1.235 fallecidos por COVID. Pero si nos damos cuenta, las cifras de fallecidos reales es de 6.247 más que el promedio. O sea que la letalidad aquí es superior. No estamos hablando de 1.6, hay más fallecidos. En Loreto pasa lo mismo. ¿Verdad? Entonces, nos podemos dar cuenta que en Piura, mire, se registra 429 muertos por COVID. Pero sin embargo, de acuerdo al análisis que se hace, hay 1.148 fallecidos, por encima del promedio. Ya podemos hablar que más de 1.000 fallecidos por COVID, mientras que el Estado solo registra 429. Pero la letalidad no puede ser de 10.2. Estamos hablando de mucha letalidad. Esto es un punto que tengan en cuenta para luego analizarlo. Hay sitios, hay lugares donde la letalidad es alta. Vamos a analizarlo desde ese punto de vista. Ahora Ucayali. Ucayali, un caso donde las cosas se salieron de control. Fíjense, el Estado registra 104 fallecidos. Sin embargo, ahí tenemos que hay más de 600 fallecidos por encima del promedio. Bien, el análisis que vamos a hacer a continuación tiene un respaldo de Tomás Puyuelo. Este es un analista que ha analizado los datos de China y en uno de mis videos también hablo de esto, de qué manera China llevó el análisis de sus datos para poder combatir el COVID y superarlo. Este es el gráfico en el cual yo hablé en uno de mis videos y la cual se sustenta en tener en cuenta los números de fallecidos para poder saber cuántos casos reales de COVID hay. Es decir, en pocas palabras, si yo sé cuántos fallecidos tengo, puedo saber cuántos casos verdaderos o cuántos casos de contagio realmente hay en mi localidad. Porque recuerden ustedes, la mayoría de las personas que llegan a un hospital son detectados por coronavirus. Algunos incluso están en sus casas, están llamando para que les hagan la prueba y el servicio sanitario no va a hacerle las pruebas. Entonces son muchas personas que tienen el virus y no están en la cuenta oficial del gobierno. Y esto pasa a nivel mundial, no solo en el Perú. Entonces, partiendo de este análisis de Tomás, vamos a empezar de esta manera. Miren ustedes, por ejemplo, para el caso de Ancash, miren ustedes, se han registrado 209 fallecidos y está registrando que es el 7.4% de letalidad.
Entonces la pregunta es acá, ¿cómo podemos estar hablando de 7.4% de letalidad? Es mucho. Si esto lo llevamos a una regla de 3 simple, por ejemplo, podemos decir 209, el número de fallecidos, representa el 3%. Si esto es el 3%, ¿cuánto viene a ser el 100%? Y con una regla de 3 simple, nos damos cuenta que es 6.967. Entonces aquí yo puedo proyectarme o especular de que no son 2.832 mis casos de contagio que tengo registrado oficialmente. Mi número real es 6.967. Y es con ese número que es lo que yo tengo que trabajar. Y es en este cuadro que les estaba mostrando donde China empieza a darse cuenta. Por ejemplo, las barras amarillas representan sus casos oficiales, ¿no? Los casos oficiales que los pacientes venían a hacerse la prueba. Y de acuerdo a la pregunta que le hacían, cuándo había sentido los síntomas, ellos podían aproximar cuándo fue el contagio y podían elaborar estas barras grises donde representaban los verdaderos contagios. Entonces aquí dice casos oficiales amarillo y los casos verdaderos, las barras grises. Ahora hagamos una prueba, por ejemplo, con ICA, donde nos dice que la letalidad es 7.8. Entonces vamos a poner aquí la cantidad de fallecidos, 169, y nos arroja que los contagios deben estar en 5.633, mientras que oficialmente en ICA solo tenemos 2.153 casos. Vayamos a ver, por ejemplo, aquí, este caso de Piura, donde se registran muchos fallecidos, dice 429, vamos a poner aquí 429, y nos arroja que los casos deben estar en 14.300, mientras que nosotros en Piura solo registramos 4.219. Este análisis de Tomás hablaba de que el índice de mortalidad no puede estar bordeando tan alto, es decir, cuando nosotros registramos un índice de mortalidad alto, debemos pensar de que en esa zona hay mayor gente contagiada asintomática que está esparciéndola el virus. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar a ver unos cuadros por región. Bien, ¿qué tengo aquí? Tengo aquí un gráfico en el cual estoy mostrando día a día cómo se han ido produciendo los fallecimientos en cada región. Por ejemplo, en la región Amazonas, este es un cuadro de la región Amazonas, donde día a día se muestra, por ejemplo, que mira, el número máximo de fallecidos en un solo día es 6 y se ha mantenido desde el 1 de enero hasta el 22 de mayo en un promedio parejo. Aquí podríamos decirte que en Amazonas está todo bien. Pero ¿qué nos muestra el gráfico de COVID? El gráfico de COVID nos muestra que en Amazonas la letalidad es el 4% y que han fallecido 18. Eso quiere decir que aquí en Amazonas o hay más casos, pero según los muertos podríamos hablar de que aquí no hay un impacto tan grande. A ver, vayamos a otra ciudad. Para no hacer este video muy largo, vamos a probar con algunas ciudades específicas. Por ejemplo, vamos a probar con Apurímac. A ver, ¿cómo está Apurímac? Apurímac también no se nota que haya un incremento de muertos. A ver, pasemos un rato al Callao. Miren ustedes en el Callao, donde el promedio era 21 o 22, es las cifras más altas en el mes de febrero, marzo. A partir del 6 de abril, 8 de abril, digamos el 10 de abril, los números empezaron a aumentar en el Callao. Las personas han muerto mayores entierros hasta tal punto que han tenido 72 fallecidos el 17 de mayo, en un solo día. Aquí se ve claramente que ha habido un aumento de fallecidos en los últimos días de abril y principios de mayo.
Ahora pasemos a ver al Cusco. Cusco más bien tiene una disminución de fallecidos, ¿eh? Miren ustedes. Pero tenemos que tener en cuenta que durante la cuarentena también ya no se producen muchas muertes por accidente de tránsito, muertes por accidente de trabajo. Entonces, eso también viene a disminuir los fallecimientos en cada región. Pasemos ahora, por ejemplo, en Lambayeque. En Lambayeque, ¿qué pasó? En Lambayeque sí tenemos, ¿eh? El promedio era 6, 4, 2 de entierros diarios, hasta uno diario. Miren ustedes a llegar registrado el día 11 de mayo, 29 fallecidos. El día 14 de mayo, 29 fallecidos. En esta zona sí se sintió el coronavirus. Ahora vamos a pasar a Lima a ver. Lima también está. Fines de abril y todo lo que va de mayo, los muertos están en 400, 300 fallecidos diarios, mientras que antes solo se producía 148, 117, 120 fallecidos diarios. A ver, vamos a Loreto. ¿Cómo está Loreto? Loreto también tenemos en Loreto pues un incremento, ¿eh? ¿Se dan cuenta cómo es la diferencia? 40 fallecidos en un solo día. ¿Cuándo fue esto? El 28 de abril, mientras que su promedio es 13, 11, 9. Para que ustedes se den cuenta. Ahora vamos a ver a Ucayali. A ver, vamos a ver que Ucayali. Miren ustedes, en Ucayali también uno se da cuenta que los fallecimientos se han incrementado. Abril y comienzos de mayo. 37 fallecimientos en un solo día, mientras que su promedio era 7, 8, 11. Vamos a Puno, donde es un lugar que no se ha registrado mucho de. ¿Qué pasó en Puno? 22 de mayo, 2 fallecimientos. Aquí también se han disminuido los fallecimientos. Vamos a ver qué dice la tabla de COVID de Puno. La tabla de COVID de Puno nos dice que hay 6 fallecimientos y que la índice de mortalidad está en 2.3. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿dónde no se registra ningún fallecimiento? En Apurímac. Vamos a ver los datos de fallecimiento de Apurímac. Miren los datos. Observen los datos de Apurímac. Se mantiene casi en el promedio. Los últimos días un fallecimiento. Y aquí no se registra ningún fallecimiento por COVID. ¿Se dan cuenta? Y por último, vayamos a Piura, que es el que tiene la mayor letalidad. ¿Cómo estamos en fallecidos en Piura? Vamos a ver Piura. ¿Qué nos dice Piura? Imagínense ustedes. Piura registraba 10, 11, 13 fallecimientos diarios, 18 el 6 de febrero. Y miren, a partir del 14 o 18 de abril, los casos de fallecimiento empiezan a aumentar, hasta llegar a 85 fallecidos en un solo día el 18 de mayo. Entonces, tener en cuenta eso, datos importantes que nos ayudan a determinar los verdaderos contagios que pueden ver en nuestra zona. Esta es la forma como China analizaba sus verdaderos contagios. Tenemos registrado acá una serie de contagios o casos positivos que por lo general son personas que han desarrollado un síntoma y piden que se le haga la prueba. Pero ¿qué hay de aquellos que aún pidiendo todavía no se les ha hecho la prueba y que están llevando de una manera incógnita todos los síntomas, hasta incluso los asintomáticos? Ojo, tener en cuenta eso. Muy bien, eso es todo por el día de hoy y a cuidarse.